por temas de Zoom bombings o algo por el estilo. Cuando sea su turno, el moderador liberará su micrófono para hablar y lo indicará. Vamos a decirlo en voz alta quién es el que va a hablar y puede hacer la pregunta directamente a los participantes del webinar. La opción 2 también es enviar comentarios por el chat y el moderador, después de agrupar comentarios, transmitirá la idea. Y dichas personas estarán monitoreando la del Ministerio de Ciencia para evitar los Zoom bombings. La agenda del día de hoy es lo primero de 18:10 a 18:20, por ahí tenemos un desfase de unos 5 minutos, es la presentación de la política de inteligencia artificial por parte del Ministerio de Ciencia. Luego tendremos la presentación de nuestra invitada, Carolina Gainza. Después tendremos un amplio espacio para una conversación abierta, ahí están sus preguntas, pueden levantar la mano, nosotros le damos la palabra, podemos generar discusión también, eso es súper bienvenido, nos sirve mucho para que ustedes conozcan qué es lo que se está haciendo hoy desde el Ministerio y qué está haciendo también con la ciudadanía. Este es un proceso que ha sido bastante abierto y participativo. Y por último tendremos un cierre para dar finalización a la actividad de hoy, a las 7:30. Ahora los dejo con José Antonio Guridi, que es el coordinador del plan de trabajo de inteligencia artificial del equipo futuro. José Antonio, es todo tuyo, hermano. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por conectarse. Viajé al pasado, me di cuenta, porque hice 12 de mayo, pero debería decir 19. Bueno, primero, o sea, gracias a todos. La idea es que yo voy a presentar brevemente lo que estamos haciendo con la política, porque la idea es también irnos hacia el tema principal hoy día, que es lo que presentará Carolina, y después poder discutir en torno a eso. Así que después, desde ya, si es que van teniendo ideas, cosas que quieran comentar o preguntar, pueden ir levantando la mano, o también pueden ir haciendo sus comentarios por el chat, que es lo que ustedes vayan prefiriendo. A modo de breve introducción, muy breve introducción, y también un poco en el contexto también de este webinar en particular, que va a hablar un poco de la literatura. Yo no soy experto en esto, solo leo, pero hace 100 años fue desde una obra de teatro que se creó por primera vez la palabra robot, que es la obra de teatro RUR de Karol Čapek, y esto mucho antes de que se creara el término mismo de inteligencia artificial, que como término se acuñó en una conferencia en 1956 y se empezó a pensar alrededor de 1950. Pero esto, y en ese sentido, fue desde, no desde la ciencia, sino que desde lo que en ese momento era el teatro, y también de otros lugares y otros artistas que pensaron en la idea de lo que podía ser la inteligencia artificial mucho antes de que esta fuera una idea real o posible. Y en eso quizás también vale la pena aclarar como inicialmente qué es lo que vamos a entender por inteligencia artificial. Y esto es algo que no existe un consenso, y hasta el día de hoy todavía hay gran discusión sobre qué es la inteligencia artificial en sí misma. Pero yo al menos voy a hacer un pequeño marco de qué es lo que estamos entendiendo en forma práctica para la política de inteligencia artificial. Y en eso nosotros queremos abordarla de una manera amplia, como las cosas que pueden hacer programas o máquinas que, si las tuviera que hacer una persona, requerirían inteligencia humana. Y es una definición bastante difusa, pero lo que sí queremos hacer una pequeña acotación es que nos estamos centrando en lo que hoy día se conoce como la inteligencia artificial estrecha. Y esto es la principal acotación que queremos hacer, porque la inteligencia artificial general, que es lo que uno muchas veces se imagina como Terminator, Yo Robot y robots que son capaces de hacer múltiples cosas, hoy día todavía no es algo que desde la ciencia sea posible ni cercano. Y hoy día lo que tenemos son sistemas que son capaces de hacer algunas cosas muy bien, muchas veces mejor que nosotros, pero una sola cosa. Uno trata de enfrentarlo a problemas múltiples o que se adapten en forma rápida a distintas cosas, les cuesta bastante, y en ese sentido por eso se considera que son inteligencias artificiales estrechas. Pero lo que sí es que la inteligencia artificial es una tecnología que es de propósito general, y a esto nos referimos que es una tecnología que es amplia y que afecta múltiples esferas de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y en eso es súper importante ver que cada vez que nos levantamos y que, por ejemplo, tomamos nuestro celular, estamos enfrentados a lo que es la inteligencia artificial en distintos lugares, como las redes sociales o como los sistemas de recomendación. Entonces, es importante comprender que hoy día vivimos en constante contacto con lo que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se ha visto y se ha estimado en distintos lugares que va a tener un gran impacto en múltiples cosas. Uno de ellos puede ser el impacto económico, que se estima que en los próximos 10 años, esto es pandemia, pero podía generar casi más de 15 trillones de dólares en el PIB mundial. Pero
eso no necesariamente es algo que se va a distribuir de manera igual entre todas las zonas del mundo, y una cosa que es preocupante también es que la captura de ese valor de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial en términos solo monetarios, es distinta en las distintas regiones, y por eso es importante el poder hacer políticas para ver cómo se adopta esta tecnología. Y en eso Latinoamérica estamos pasos atrás de lo que están las potencias que hoy día están dominando el desarrollo, como lo es Norteamérica y China principalmente. Quizás un poco más atrás lo que es Europa y el Asia más desarrollado, pero hace mucha falta que en Latinoamérica en general podamos diseñar políticas públicas adecuadas para poder adaptarnos a esta tecnología y adoptarla de buena manera. Y por ejemplo, un ejemplo particular es lo que se ve en emprendimiento, y que en este, que es un estudio que hizo la OCDE, se ve que en Estados Unidos y China se concentra la mayor cantidad de inversión en emprendimiento, pero hay un caso particular que destaca, que es Israel, que siendo un país pequeño, aún así está capturando un gran porcentaje de esos emprendimientos. Entonces eso hace pensar que con buenas políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación es posible también el capturar el valor que puede generar la inteligencia artificial. Sin embargo, y esto es muy relevante y en especial en torno a la discusión de hoy también, todo el beneficio económico o en la vida diaria que puede traernos la inteligencia artificial está acompañada de riesgos importantes y riesgos que tenemos que discutir como sociedad de cómo nos queremos hacer cargo de ellos, porque hay mucho que no tenemos un consenso sobre qué es lo que queremos hacer con respecto a ellos. Y acá hay una clasificación que hace el Banco Interamericano del Desarrollo, y entre los que destacan, por ejemplo, los riesgos de la privacidad, y que eso es algo que, por ejemplo, ha estado en discusión últimamente en contexto de la pandemia, de hasta dónde llega la privacidad y en qué momento quizás se puede dar espacio a que se viole esa privacidad o no, y son cosas que hemos visto alrededor del mundo que se ha tomado de distinta manera. Hasta riesgos que van mucho más a lo que es la inteligencia artificial general, de qué pasa si una inteligencia artificial se revelara o qué pasa si no pudiéramos controlarla. Y uno también en particular súper relevante es cómo va a impactar el mundo del trabajo, y que hay distintas maneras de medirlo hoy día, y uno puede mirar índices desde muy bajos hasta muy altos, dependiendo de cómo se mide, pero lo importante es que va a haber cambios importantes en el trabajo. No necesariamente desplazamientos, que puede ser que existan, sino también que la naturaleza de cómo trabajamos va a cambiar por nuestra interacción con la máquina. Y eso también es importante ver cómo lo queremos enfrentar. Y en esto es importante mirar que la mayoría de las políticas públicas activas hacia la inteligencia artificial se han desarrollado mucho más en el hemisferio norte, y lo que es Latinoamérica hemos venido un poco más atrás y un poco después a empezar a desarrollar políticas con distintos niveles de éxito. Y la primera fue en su momento la de México, pero recién el año pasado principalmente se han empezado a aparecer las otras políticas en Latinoamérica, que es el caso del Brasil, el caso de Argentina, el caso de Colombia, lo que está empezando, o sea, tiene Uruguay como para el gobierno interno y el inicio del desarrollo de la nuestra, y cada uno está enfrentando distintos desafíos en términos de cómo queremos implementar esas políticas, poder garantizar que sean políticas de Estado y pasen de un gobierno a otro, y también se hace muy importante el que como región latinoamericana podamos conversar y buscar cuáles son los consensos que nosotros creemos que tenemos que empujar en cómo queremos enfrentar esta tecnología, que eso también es algo que se está empezando a hacer. Y en ese contexto nosotros se nos encargó el año pasado, después de un análisis de alrededor de 6 meses, el crear una política para Chile de inteligencia artificial que empodere a la ciudadanía en el desarrollo y en la aplicación de las herramientas, para que puedan participar del debate de las distintas consecuencias que tiene que tener. Entonces, la política no queremos que se centre solo en cómo podemos capturar el valor económico de la tecnología, sino que también en cómo las personas pueden hacer la parte de su vida de buena manera, evitando los riesgos de la mayor manera posible, los posibles impactos negativos, y también llegando a los consensos sobre cómo queremos nosotros interactuar con la tecnología. Y para poder hacer eso también necesitamos que todos tengamos un conocimiento mínimo sobre la tecnología, y que es algo importante para poder discutirlo. Y en ese sentido, como contarles un poco lo que estamos haciendo ahora, hemos tenido distintos cambios en el proceso de la política, principalmente por las distintas contingencias que han existido, la última la pandemia, pero hoy día tenemos un proceso abierto de mesas autoconvocadas que se extendió hasta agosto. Por ahora no se pueden hacer presenciales, pero cualquier persona puede juntarse, discutir sobre la política y enviar los insumos para que nosotros lo consideremos en el desarrollo de la política. Desde ahora en mayo comenzamos con esta serie de webinars y tenemos los primeros 3 que mostró Carlos al inicio, pero vamos a estar con nuevos webinars después, de distintos temas en particular para poder también conversar sobre esto. Y ya al segundo semestre esperamos el poder tener un borrador a partir de todos los insumos, tanto de la participación como de los comités que están trabajando a nivel interno y a nivel de expertos,
para poder tener un borrador que vaya a consulta pública, volver a discutir sobre ese borrador y finalmente lanzar la política hacia fines de año. Esa política va a ir acompañada también de un plan de acción, que la idea es que comience a implementarse ahora, pero que miremos también en el largo plazo. Entonces sea una política que ojalá cuente con un apoyo amplio, de poder ir, actualizándose, pero también que pase de gobierno a gobierno y que pueda convertirse en una política de Estado. Y en eso contarles un poco hasta ahora, tenemos un comité de expertos y un comité interministerial trabajando, ya hay más de 30 mesas que están discutiendo sobre este proceso de variada índole en distintos temas, algunos sobre toda la política, otros sobre ejes o tópicos más en particular, y tenemos todo el proceso de participación que esperamos que ojalá sea lo más amplio posible. Y la política en particular está estructurada en 3 ejes. El primero es los factores habilitantes, que son todo lo que es el capital humano, que es desde el colegio, cómo empezamos a educar a los niños y a los jóvenes, en entender esta tecnología y en muchas veces desarrollar desde pequeños. También cómo pasamos luego a la universidad, a la educación técnica, cómo existe la reconversión también para actualizar las habilidades, y también un conocimiento general de cómo generamos que todos podamos manejar conceptos básicos sobre la inteligencia artificial que nos haga consciente al momento de interactuar con ella. Tenemos el segundo, que es un poco más lo que va al desarrollo mismo y a las aplicaciones, que todo lo que es la investigación, el desarrollo, la creación en las empresas, la demanda desde el Estado y el sector privado, también cómo el sector público puede articular la demanda y la incorporación de tecnología, cómo se adopta en las distintas empresas y organizaciones, y eso es una discusión importante, cómo vamos a fomentar el uso de la tecnología. Pero también tenemos un tercer eje, y que este es un eje que es más heterogéneo, pero sumamente relevante y que requiere mucha discusión para poder llegar a consenso, que tiene que ver sobre la ética, los aspectos normativos y todos los impactos sociales y económicos que tiene. Y en esto es un eje que se abordan un amplio espectro de temas, como lo que es la privacidad, lo que son los sistemas de vigilancia, lo que es la ciberseguridad, todo lo que puede ser, por ejemplo, la responsabilidad frente a los algoritmos, entre muchos otros. Y como última cosa, un poco profundizando en eso y también quizás motivando a preguntas que se abren sobre la tecnología y que se pueden empezar a abordar de una discusión como la de hoy día, es que tenemos algunas cosas como los sistemas de vigilancia o el social scoring que se llama en algunos países, que hay que preguntarnos si es que es deseable o no algo así, y nosotros como sociedad, como chilenos y también como Latinoamérica deberíamos discutirlo. Y por otro lado, todo lo que es, por ejemplo, los problemas que existen de género y de sesgos en los algoritmos. Acá hay un ejemplo de que en su momento el algoritmo de traductor de Google estaba sesgado en género en cuanto, por ejemplo, a las profesiones, y que es algo que se ha tenido que corregir, pero que es necesario profundizar para que esas cosas no ocurran. Y también, que este es un debate muy abierto, el cómo vamos a hacer que los entes autónomos, como puede ser, por ejemplo, decidan o se hagan responsables, si es que se pueden hacer responsables o quién es responsable, y también cómo van a tomar decisiones. Y en el momento, por ejemplo, de un accidente con un vehículo autónomo, ¿qué se va a priorizar? ¿A quién va a salvar o a quién no? Y eso es una discusión que tenemos que tener nosotros y que no va a tomar esa decisión la máquina, y eso es súper importante. Así que ahora Carlos va a presentar a Carolina, que es nuestra invitada hoy día, para que pasemos a su presentación, pero la idea hoy día es también tener una conversación abierta en torno a este tema en particular y a la política y a la presentación, y que podamos todos opinar, conversar, preguntar, y que esto nos sirve para ir construyendo entre todos lo que puede ser la política de inteligencia artificial. En estos momentos, a través de medios digitales, dada la contingencia y la pandemia, pero es una manera que podamos también ir explorando cómo podemos usar estas herramientas para poder generar mayor participación. Perfecto, muchas gracias José Antonio por la presentación de la política. Mientras Carolina se conecta, la presento. Carolina Gainza es socióloga y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, PhD en lengua hispánica y literatura de la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Diego Portales, es directora del Laboratorio de Investigación en Cultura Digital y autora del libro Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina, el cual no mencionaba antes, que al parecer se puede descargar del Centro de Cultura Digital de México, así que sería muy interesante que también lo pudiéramos leer todo. Así que te dejo, Carolina, la palabra. Puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que pueden estar aquí conectados. Y bueno, y a partir de lo que hablaba José Guridi, qué importante es que
que también en esto se considera un diálogo entre las distintas áreas del saber. Yo vengo yo soy socióloga, pero trabajo en literatura, entonces, por lo tanto, desde las ciencias sociales y de las humanidades también podemos aportar bastante en esta discusión, y eso es un poco lo que pretendo hacer aquí desde la literatura, y algunas cosas que les voy a mostrar, porque en el fondo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es multidimensional, entonces no es solo la economía, como decía José, sino que también es lo social, lo cultural, lo político, la creación, etc. Entonces, bueno, yo quería partir con una cita, ¿ya? Que la voy a poner ahí, ¿ya? Me gustaría partir con esta cita. Y dice: me retorcí de alegría que experimenté por primera vez y seguí escribiendo con entusiasmo, el día que una computadora escribió una novela. La máquina, dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó de trabajar para los humanos. Y les pido perdón por el spoiler, pero este párrafo corresponde al final de la novela, el día que un computador escribió una novela, y fue escrita por una inteligencia artificial. Esto fue en el marco de un concurso de novela que se realizó en Japón, y en el año 2016, y a la convocatoria del concurso llegaron alrededor de 1.450 novelas, de las cuales 11 fueron redactadas en todo o en parte por algoritmos, y el jurado desconocía quiénes eran los autores, ¿ya? Y esta novela llegó al segundo lugar del concurso. O sea, por lo tanto, tiene que haber estado bien escrita, ¿ya? Entonces, este es solo un ejemplo de diversas manifestaciones escriturales realizadas por algoritmos, desde bots poéticos hasta literatura generada por inteligencias artificiales, que es lo que yo estudio en el campo de la literatura digital. Hay ejemplos también en otros campos, por ejemplo, de trabajo con inteligencia artificial en la música, en el arte, en la pintura, ¿ya? Incluso en algoritmos que pueden escribir pequeños guiones. Entonces, el trabajo con los algoritmos ha abierto la puerta a nuevas formas de creación, permitiendo realizar experimentos que muchas veces con la sola capacidad humana no hubiesen sido posibles. Esto nos lleva a preguntarnos también por las posibilidades estéticas, las nuevas formas de inteligencia, las especificidades de estas nuevas formas de inteligencia o máquinas de escritura, como les llamo yo a los ejemplos que les voy a dar, e incluso la capacidad de agencia de estas inteligencias, ¿ya? Entonces, y también la posibilidad de que las máquinas impriman en las obras una sensibilidad particular, no humana. Yo quería traer a colación primero novelas que me gustan mucho, ¿ya? Primero, en la primera novela, Solaris, de Stanislav Lem, uno de los grandes conflictos que encontramos en esa novela es la pregunta sobre cómo relacionarnos con una inteligencia que constituye una diferencia radical con lo humano. El océano inteligente, que es como el personaje que aparece aquí de este otro mundo, Solaris, ¿ya? Que es un protagonista central en la novela, no es asimilable a las categorías de entendimiento humano, precisamente porque no es humano, sino que es otra forma de existencia, diferente. Si vamos a algo más contemporáneo, como la novela Máquinas como yo, de Ian McEwan, que es la otra que está ahí, esta novela explora los dilemas que rodean a los avances en inteligencia artificial, desde las ineludibles disyuntivas éticas hasta el acceso abierto al conocimiento, porque en la novela el acceso abierto al conocimiento es el motor del desarrollo de la inteligencia artificial. También aborda el problema de la conciencia, la diferencia entre cerebro y mente, la memoria, la experiencia y temas como la afectividad o la posibilidad de creación artística de los algoritmos inteligentes, de la inteligencia artificial. En un pasaje de esta última novela, Alan Turing, que en la historia está vivo, ya es uno de los pioneros y que desarrolla las inteligencias artificiales que aparecen ahí, conversa con uno de los personajes principales, Charlie, y le dice sobre los Adanes y las Evas, que son las inteligencias artificiales que están en esta novela. Les dice que estos Adanes y Evas no podían entendernos
porque nosotros tampoco podemos entendernos. Si no conocíamos nuestra propia mente, ¿cómo es que podíamos diseñar la suya y esperar felices en nuestra compañía? En otra novela, ¿ya? La ciudad ausente de Ricardo Piglia, nos encontramos con una máquina que empieza a escribir sus propios relatos, y ahí ustedes tienen en la presentación una cita de la novela. Y esto de que la máquina empieza a escribir por sí misma, ¿ya? Y que la quieren parar, la quieren parar porque genera terror, ¿ya? Y ese miedo parece cercano, ¿cierto?, en relación con la inteligencia artificial. Cuando yo pensé en estas novelas cuando estaba revisando algunas cuestiones y avances en el área de aprendizaje maquínico y aprendizaje profundo. Porque una de las cosas que me llamaron la atención en relación con eso fue justamente que había cuestiones del proceso de aprendizaje, especialmente en el deep learning, que ni sus mismos creadores eran capaces de comprender, un poco como lo que pasaba en la novela de Ian McEwan. Todo esto que les menciono han sido temas en la literatura, especialmente en la de ciencia ficción, durante siglos. Podríamos decir que, por ejemplo, en Frankenstein también hay un autómata, ¿ya? Dado el avance de la inteligencia artificial, entonces sería recomendable mirar las preguntas, dilemas y desafíos que en la relación humano-máquina que algunas novelas antiguas y contemporáneas plantean, porque yo creo que pueden ser muy útiles para los desafíos que enfrentamos hoy día con la inteligencia artificial. Sin embargo, en mi investigación, a mí me interesa analizar qué ocurre con la creación literaria cuando ésta es creada en el lenguaje de los algoritmos. Y esa es una definición de lo que es la literatura digital como yo la estoy trabajando, ¿ya? La literatura digital refiere a un tipo de textualidad creada para ser leída en la pantalla de un dispositivo electrónico, generalmente, ¿ya? Pero no estamos hablando de literatura de textos impresos digitalizados o del ebook, ¿ya? Sino que apunta a una experimentación que puede utilizar tanto el lenguaje de programación como los medios digitales. Entonces, hay un tipo de experimentación literaria digital con el lenguaje de códigos que refiere a escrituras que se despliegan en formatos de textos con imágenes, animaciones y sonidos, ¿ya? Y que se disponen de formas no lineales, como el hipertexto, el hipermedia, incluso literatura autogenerada, llegando a la de inteligencia artificial. Y la experimentación con el medio tiene que ver con la utilización de los recursos de la web, principalmente lo que encontramos como, por ejemplo, lo que se llama la Twitteratura, la literatura en Twitter, o otro tipo de creaciones en redes sociales, como la poesía en Instagram, etc. ¿Ya? Entonces eso sería más o menos la literatura digital, ¿ya? Aunque hay una diversidad creativa bastante amplia en este campo de la literatura digital, y que, como les decía, es lo que yo estoy estudiando, y estamos armando en el proyecto de investigación una cartografía de la literatura digital latinoamericana, hoy día me voy a concentrar en aquella experimentación que se relaciona con la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, y la diferencia radica en la experimentación con la inteligencia artificial, no tanto en dónde se publica, porque la mayoría de la literatura que yo estudio se publica en internet y tiene estos formatos hipertextuales, hipermediales. La literatura que se genera por algoritmos en general es pensada como para lo impreso, ¿ya? Y principalmente escritura, ¿ya? Sin imágenes, sin otro tipo de lenguaje, ¿ya? Pero la diferencia está en quién o quiénes escriben, ¿ya? Y eso plantea también problemáticas respecto a la autoría en la literatura. Aquí hay un ejemplo, uno de los ejemplos que yo les quería mostrar, se llama NeuroWriter, y es una herramienta para generar textos. El procedimiento aquí consiste en entregar un corpus de textos a la máquina, a partir de la cual ésta es entrenada para generar su propio texto. Así, por ejemplo, en lo que sale aquí en la presentación,
ya se le entrega un corpus con sonetos de poemas del siglo de oro español, y luego de dar de hacer cierto entrenamiento con la herramienta, se generan este tipo de textos, ya como estos poemas que imitan el estilo de la poesía del siglo de oro. ¿Ya? Lo mismo, y aquí quería irme un poco a esta página, ¿ya? Vamos a ver si me sale por aquí, creo que era era esa, me fui para otra. Esta, ya. Por ejemplo, acá encontramos ejercicios similares con algunos textos de Lovecraft, también con el Quijote de Cervantes, ¿ya? Con Harry Potter, ¿ya? Donde escribe como otro capítulo de Harry Potter a partir de la información de los Harry Potters, ¿ya? Etcétera. Ahora, volviendo a acá, a ver cómo me vuelvo aquí, voy a cerrar esto. Ahí. Acá tenemos otro ejemplo, que es, la verdad es que en América Latina es poco el desarrollo que existe en creación literaria con inteligencia artificial, y efectivamente es algo que se podría fomentar desde las políticas públicas para la apropiación tecnológica de la ciudadanía. Esto es algo que hizo con la literatura digital con la literatura digital desde los años 90, el Centro de Cultura Digital de México, por ejemplo, y que ha producido y que ha generó interés y muchas creaciones que están contenidas en la web del Centro de Cultura Digital. Entonces, pero un ejemplo nacional ¿ya? De trabajo con inteligencia artificial en la creación es esta máquina de coser de Demian Choff, que vendría a hacer un trabajo transdisciplinario entre arte, literatura y computación. Se trata de un experimento de inteligencia artificial en forma de chat, que aprende y modifica su comportamiento lingüístico de acuerdo con el uso que el público le da. Utiliza una función de búsqueda este sistema utiliza una función de búsqueda de palabras, la que luego cose, por eso se llama máquina de coser, o relaciona para generar una frase o respuesta más o menos coherente al usuario. La máquina posee una base de datos estática constituida por un corpus que incluye la Biblia, las obras completas de Marx, de Freud, de Nietzsche, y una base de datos de noticias que cambian a diario. Esa parte no sería estática, sino que más bien dinámica, ¿ya? Los espectadores y que quizás, ya no sé si llamarlo espectadores, porque podrían ser interactuantes o operadores, ¿ya? Podemos formular preguntas a la máquina relativas a ese corpus, ¿ya? Y el programa responde buscando las palabras contenidas en la pregunta en el corpus escogido. En esa interacción, la máquina aprende, pero esto no es más que un ajuste de sus funciones, porque la máquina, por supuesto, hasta ahora, las máquinas no entienden el significado de lo que escriben, ¿ya? Solo lo hace en función del mecanismo que se generó por el programador para producir una sintaxis coherente. Y que responda, por supuesto, a la interacción con los espectadores. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver un diálogo entre la máquina de coser y una espectadora, Carmen, ¿ya? Y esto lo pueden encontrar en la página web del artista de Demian Choff, donde pueden encontrar imágenes. Lamentablemente ya esto fue una instalación, entonces por lo tanto hay algunos videos en YouTube de cómo funcionaba, y también el texto donde hay algunos ejemplos de qué es lo que iba respondiendo la máquina, ¿ya? Y un texto ahí también que explica cómo funciona esta máquina, etc. ¿Ya? Voy a minimizar esto. Entonces, a partir de estos ejemplos, ¿ya? Y de lo que yo trabajaba en la literatura digital, es posible pensar la relación humano-máquina a partir de estas expresiones artísticas y literarias, ¿ya? Porque en el fondo aquí no es solamente pensar cómo vamos a generar inteligencia artificial,
sino que también pensar cuál es la relación que nosotros tenemos con estas máquinas, ¿ya? Con estas inteligencias. Y eso es un poco lo que me interesa a mí en la investigación. Entonces, en esta relación humano-máquina, a partir de expresiones artísticas y literarias, el trabajo con las tecnologías difumina el límite entre las disciplinas, como lo que veíamos en lo de Demian Choff, en la máquina de coser, e incluso nos lleva a preguntarnos qué es la literatura, ¿ya? La experimentación tanto con las tecnologías digitales y con la inteligencia artificial, en particular en la literatura y las artes, nos lleva hacer preguntas disciplinarias, por supuesto, ¿ya? Como esto de difuminación de los límites entre las disciplinas, etc. Pero dado que el arte no es ajeno al contexto al que surge, también es útil analizar las interrogantes que surgen de ellas para nuestra convivencia con las máquinas. Es cierto que los ejemplos que mostramos, que yo acabo de mostrar, la máquina no entiende lo que procesa. En este sentido es un autómata que procesa información entregada por un humano, puede aprender de ella, ¿ya? Pero no necesariamente comprende, ¿ya? Y de ahí la separación, por ejemplo, que hace Demian Choff cuando analiza esta máquina entre una máquina sintáctica y una máquina semántica, ¿ya? Pero, sin embargo, la máquina realiza acciones que simulan humano o van más allá de las capacidades humanas. Por ejemplo, en la capacidad de procesar grandes cantidades de información, etc. Entonces aquí surgen preguntas como, ¿podemos comprender esa inteligencia desde parámetros humanos? Podemos, un poco lo que se planteaba en Solaris, en esta novela que les mencioné al comienzo, ¿podemos evaluar estas poéticas desde categorías literarias que han sido construidas por humanos y para creaciones humanas? ¿Cómo se transforma la autoría cuando parte de la obra o su totalidad es generada por una inteligencia artificial? ¿Cuál es la sensibilidad de una máquina? ¿Tiene sensibilidad una máquina cuando hace una creación literaria, por ejemplo? Entonces, comprender lo que yo llamo condición digital consiste justamente en abordar el diálogo entre dos lenguajes, ¿ya? El de los algoritmos y nuestro lenguaje humano, ¿ya? Los que interactúan en las literaturas digitales y que provocan una particular experiencia estética, ¿ya? Nosotros interactuamos con una máquina, conversamos con ella, como lo que ocurre en la máquina de Demian Choff, en la que la subjetividad humana se ve afectada por la relación con el lenguaje de las máquinas, y al mismo tiempo las máquinas requieren de acciones por parte de los operadores o lectores o usuarios para desplegarse y activar sus códigos. En este sentido, la literatura nos sirve para analizar la relación de mutua influencia que ocurre entre máquinas y seres vivos. Esta perspectiva relacional de coexistencia posthumana, si se quiere, que consiste en considerar una existencia otra que interactúa con nosotros, en vez de una relación de imposición del humano hacia otras inteligencias, ¿ya? Es fundamental. Y eso también podría aplicar hoy día a lo que tenemos con el virus, ¿ya? Es decir, pensarnos en relación con el medio ambiente en una relación de coexistencia más que de dominación desde el humano a otras formas de vida. Entonces, se trata de una perspectiva ecológica, pero que por supuesto no se reduce a lo medioambiental, sino que en general a la relación de los humanos con lo no humano, ¿ya? No quiero decir con esto que estamos frente a una nueva subjetividad, sino más bien me interesa hacer visible la formación de inteligencias en red, donde se reúnen y retroalimentan dos formas de inteligencias y lenguajes para generar obras artísticas que poseen dimensiones que eran impensables hace unos años atrás. En este sentido, la literatura digital da cuenta de, como les decía, esta condición digital en que nuestra cognición dialoga y es afectada por aquella que desarrollan las máquinas y sus capacidades de procesamiento. Como dice Eric Sadin en la cita que les pongo ahí, él se pregunta, ¿cómo denominar estos poderes que han surgido bruscamente? Son tipos de criaturas ya no dotadas de conciencia, sino un tipo de vida autónoma, y que están llamadas a deambular sin fin en el seno de entornos artificiales y a tomar decisiones en función de los acontecimientos vividos, entre comillas. Son agentes evanescentes que escapan de punta a punta de las condiciones usuales de la experiencia, de la nuestra,
y que sin embargo están afectadas por una sensibilidad de orden computacional. Las literaturas generadas entonces por inteligencia artificial no solo dan cuenta de una forma de experimentación con la tecnología, sino que al mismo tiempo nos llevan a preguntarnos por la construcción de la subjetividad en una era en que entidades inteligentes son capaces de producir escrituras, realizar acciones, generar afectos, y que nos exigen posicionarnos críticamente frente a estas nuevas condiciones de existencia. Hasta ahí llego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la interesante presentación. Yo creo que todos aquí aprendimos un montón con los estudios que estás haciendo y el tema es bien interesante, así que muchas gracias. Ahora empezamos con el área de preguntas, comentarios. Comencemos con... Sí, ahora empezamos exactamente la conversación. Entonces, yo tengo algunas preguntas que han salido en el chat. No sé si a alguien le gustaría, de los que las dijeron, mencionarla o levantar la mano y les podemos dar la palabra para también poder interactuar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, no hay problema. Ahí José Antonio pone la diapositiva tal vez del ministerio. O dejamos para que se vean las caras. Ah, pueden verse las caras. Genial. Entonces, ahí... cuéntenos si alguien levanta la mano y le podemos dar la palabra o mencionamos algunas de las preguntas que han ido saliendo ahora. Ahí tenemos una de David Reyes, así que David Reyes, dale, voy a iniciar tu micrófono. Hola, David. buenas noches. Perfecto. Buenas noches, buenas tardes buenas todavía. Tarde, noche. Bueno, Sí. primero que todo les agradezco el que hayan hecho esto y me hayan invitado, porque me llegó por correo la invitación, así que felicitarlos también por el trabajo que realizan. Mi pregunta va más que nada por el asunto de la inteligencia artificial. Es una herramienta, para mi forma de ver, muy útil en estos tiempos, y de aquí en adelante, porque implica el desarrollo tecnológico, cultural de todo un país en este caso, porque la inteligencia artificial ya es parte de nosotros en nuestros teléfonos y otras herramientas tecnológicas que no nos damos cuenta, pero las usamos a diario. Mi pregunta va más que nada por el asunto de las pymes. Yo pertenezco a lo que es las pymes y resulta que no sé qué acceso tiene una pyme a la inteligencia artificial, ya que por lo general es de alto costo, y no sé si habrán alguna metodología de ayuda a futuro, después de que pasen todos estos problemas con la pandemia, más que nada, y poder de alguna forma integrarme con la pyme a la inteligencia artificial, ya que como herramienta yo la veo que me puede ayudar mucho tanto en negocios, predicciones de si voy bien encaminado con lo que estoy haciendo, y en la toma de decisiones principalmente. Eso más que nada por ahora. Perfecto. Muchas gracias, David. Vamos a juntar unas 3 preguntas y pasamos a responder Perfecto. a una. Ahora está levantando la mano Gonzalo Benavides. Gonzalo, voy a iniciar tu micrófono para que puedas decirnos tu pregunta o comentario. Gonzalo, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Súper ¿Me bien. escuchan? Sí. Bueno, sí, una buena pregunta más bien técnica. Es que, bueno, llegué un poco tarde a la reunión. ¿Qué tipo de herramientas matemáticas se utilizan en estas inteligencias artificiales que habló la presentadora? Me refiero a redes neuronales. ¿Qué tipo de redes neuronales, si es que saben los detalles? ¿O qué otro tipo de entidades matemáticas utilizan? Si pudieran dar un poco más de detalle como para saber cuál es el estado del arte en este momento. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Si quieren, empezamos contestando estas 2 preguntas y seguimos con las que vengan y que escribieron en el chat también. Quizá puedo partir yo con la de las pymes, que creo que es un poco más hacia mí, y después pasamos a la otra y habían un par más en el chat también que yo creo que son más para Carolina también que para mí. Pero sobre eso, sin extenderme mucho,
efectivamente hay un desafío grande en temas de adopción de la tecnología, y en Chile en particular es un desafío grande, pero como en Latinoamérica, no solo las pymes, sino que en general las empresas no están adoptando tan rápido y todavía no ven o la oportunidad o hay una ansiedad de adoptar la tecnología, adoptar la herramienta sin entenderla muy bien, y eso también es otro problema. Y en ese sentido, hay dos cosas. Por una parte, es súper importante todo lo que es la parte de educación, y eso es algo transversal, que va, como decía antes, desde entender todos como más o menos qué es, al menos, y estar conscientes de nuestra interacción con la inteligencia artificial. Y eso es algo que hemos estado trabajando en distintos frentes, que va desde el poder trabajar con el Ministerio de Educación, que estamos viéndolo para que esto se incorpore desde la etapa escolar, hasta también como distintos tipos de actividades, que es una combinación entre actividades de difusión y otros tipos de actividades, y que esto en particular contribuye también a eso, para que podamos hablar sobre esto y ver en el fondo qué es lo que entendemos por la tecnología y cómo se puede ir usando. Y en particular para las pymes también están naciendo, y que hay distintas iniciativas más particulares, que quizás después es una conversación que podemos seguir aparte, pero en que también están haciendo cada vez más fácil usar las herramientas y sin necesariamente ser expertos. Y eso también son cosas importantes, como que hay muchas iniciativas que lo que hacen es, por ejemplo, y cosas que hemos visto, usar inteligencia artificial en bloque, y uno puede, sin saber programar, solo teniendo una idea de qué es lo que quiere hacer, llegar a, que tiene sus riesgos también, porque en el fondo uno no sabe cuál es la caja negra que va a estar usando, pero en el fondo uno puede mover bloques en una pantalla, ponerle un objetivo de optimización, por ejemplo, que puede ser algo que le puede interesar a una pyme, y echarla a andar nomás, darle los datos y echarla a andar, y sin saber programar, tener como nociones básicas nomás. Y esas son cosas que están empezando a existir y que tratan de acercar la tecnología como para disminuir esa brecha. Bueno, con respecto a la pregunta que me hacía Gonzalo, ¿qué herramientas matemáticas utilizan? Primero, decir que muchas de las cosas que ocurren en la inteligencia artificial o en las literaturas que yo estudio, para mí son chinos. O sea, me he tenido que poner a estudiar cosas que no son de mi área, digamos, porque yo soy de literatura, pero aquí no sé si les puedo compartir pantalla, pero en las cosas que yo mencioné, por ejemplo, acá en NeuroWriter, es una herramienta de Deep Learning, pero aquí me imagino, porque como todas las instrucciones para usarla, ya aquí debe decir qué fue lo que utilizaron para generar estos textos, ¿ya? Entonces, de repente, aquí tú, Gonzalo, no sé si tú eres del área, pero me imagino que si eres de computación, del área de la computación, fácilmente podrás saber cuál es la herramienta que están utilizando específica de Deep Learning para generar estos textos. Y acá, en el caso de la máquina Cóndor, Demian Chow no lo explica, no lo dice. Explica cómo funciona la máquina, pero no dice específicamente con qué herramienta trabajó, ¿ya? Y quizás eso es algo que se le podría preguntar a él, o sea, yo misma, si te interesa, los puedo poner en contacto para preguntarle específicamente con qué herramienta o con qué, claro, con qué herramienta matemática trabajó. Eso. Excelente, muchas gracias, Carolina. Ahora voy a leer algunas de las preguntas que estaban en el chat, estaban más dirigidas a ti. Primero, una de Ricardo Moreno, que dice: ¿cómo es posible comparar una inteligencia artificial a partir de parámetros de inteligencia humana? A partir de su punto de vista, ¿la IA es realmente una inteligencia? Después tenemos otra de Gonzalo Benavides, que dice: ¿el uso de la IA disminuye el mérito humano en las producciones artísticas? Y yo creo que esas por ahora que están bastante amplias, si es que Sí, podemos para que no se me ahondar al olviden. respecto. Sí. Ya. Primero, ¿cómo podemos comparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana? ¿Cierto? Eso decía, ¿no? Sí, sí. A Ya. partir de su punto de vista, la IA es realmente una inteligencia. Bueno, eso está en discusión. Eso es una discusión, porque efectivamente, como yo, lo que les decía, por eso me gusta mucho la máquinas como yo, ¿ya? Porque plantea justamente ese dilema. Es decir, que si nosotros los humanos, digamos, todavía seguimos discutiendo qué es inteligencia,
¿ya? ¿Y qué es el pensamiento? Y todavía no logramos comprender en profundidad cómo se genera el pensamiento, por ejemplo, ¿ya? O la comprensión, ¿ya? Y hay varios libros, sobre todo de muchos autores de filosofía de la mente. Yo estoy leyendo ahora último uno de un alemán, Marcus Gabriel, que es buenísimo, que se llama Yo no soy mi cerebro, y que también aborda este problema de la inteligencia, el conocimiento, la conciencia, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros todavía no somos capaces de comprender la nuestra, ¿ya? Y que es un tema súper importante en la filosofía, está el dilema de cómo vamos a ser capaces de comprender otra inteligencia que no es humana, ¿ya? Y en el fondo lo que se ha hecho hasta ahora es definir parámetros para definir qué es inteligencia, qué es una inteligencia artificial o no, pero incluso ahora, y José lo sabe por la política de inteligencia artificial, todavía se discute qué es una inteligencia artificial, ¿ya? Porque efectivamente hay muchas cosas, o sea, hay muchas, digamos, dilemas relacionados con ciertas cuestiones que pueden hacer estas inteligencias que la inteligencia humana no puede hacer, como por ejemplo procesar en un tiempo muy estrecho grandes cantidades de información. Eso es algo que la inteligencia humana en general no puede hacer, ¿ya? Entonces, en ese sentido es una inteligencia diferente. Y ahí, en realidad, quizás el debate que a mí me parece más interesante es el de la conciencia, porque podemos tener una máquina inteligente, y como por ejemplo decía Turing, las máquinas hoy día sí pueden pensar, pero las máquinas no entienden lo que hacen, ¿ya? Y ahí es donde nos vamos al problema de la conciencia. ¿Es que no tienen conciencia o es otro tipo de conciencia? En realidad son preguntas abiertas. Yo no creo que nadie tenga una respuesta en este momento para eso. Genial. Entonces, ahora todavía nadie levanta la mano, todavía nadie se atreve a hablar, así que los invito nuevamente a que levanten la mano. Tenemos dos preguntas de las que hemos cogido también para Carolina, después podemos pasar a las de José Antonio. La primera es de Olivia Toro, que dice, sería interesante, esto es un comentario, tal vez podríamos profundizar un poco más, sería interesante aplicar el test de Turing y evaluar si los lectores pueden distinguir entre la literatura escrita por máquina y por persona. Y relacionado a eso, una pregunta de Sebastián Adasme, dice para Carolina, ¿cómo se resuelve el problema del plagio en la literatura digital y qué implicancias tiene para el problema del plagio en la creación humana? También relacionada, si nos puede hablar un poco sobre eso. Ya. Son dos preguntas súper interesantes. La del test de Turing, de hecho, se ha aplicado a la literatura generada por algoritmos y literatura humana, comparación. De hecho, si es que les puedo mostrar, voy a buscarlo primero, hay un experimento que se llama Bot or Not, ¿ya? Donde en el fondo nosotros somos llamados a decir, digamos, o sea, primero hay un llamado a que podamos mandar o nuestros propios poemas o poemas generados por algoritmos, ¿ya? Pero luego hay una parte aquí, ¿ya? Donde nosotros tenemos que decir si es que este poema que nos aparece aquí, lamentablemente está en inglés, ¿ya? Si este poema que nos aparece aquí fue escrito por un bot o por un humano, ¿ya? Y es increíble, yo hago siempre este ejercicio con mis estudiantes en mi curso de literatura digital, y muchas veces nos equivocamos y creemos que el poema está tan bien escrito que fue escrito por un humano, pero no, fue escrito por un bot, ¿ya? Entonces, esto que en realidad es como no es hecho con poemas escritos por inteligencia artificial, pero efectivamente, en esa novela que yo les mencionaba al principio de mi presentación, ¿ya? Yo creo que llega un punto en que la novela está tan bien escrita para llegar al segundo concurso, al segundo lugar de ese concurso, en que ya no podríamos diferenciar si fue escrita por un humano o por una inteligencia artificial. De hecho, en un paper que estaba leyendo hace unos días, se mencionaba que los expertos en técnicas, en herramientas de aprendizaje maquínico que habían sido encuestados en un estudio, señalaban que ellos pensaban que para el año 2050
una novela escrita por una inteligencia artificial iba a llegar a los primeros lugares del ranking del New York Times. Entonces, ese tipo de cosas están, son las que, o sea, por un lado a mí me fascinan, pero por otro lado nos hace hacernos muchas preguntas, que era la relación con las máquinas, la autoría, etcétera, etcétera. Y respecto a la cuestión del plagio en la literatura digital, bueno, el plagio, digamos que ya Cortázar, Julio Cortázar, el escritor argentino, planteaba que parte del ejercicio literario consiste en tomar ideas de otro. Pero claro, una cosa es tomar ideas de otro y otra cosa es decir, esta escritura es mía cuando la escribió otro. Y ahí eso es lo que nosotros llamamos plagio. Sin embargo, hoy día los límites de lo que conocíamos como plagio en la literatura, sobre todo en la literatura que circula en Internet, ya se han ido difuminando y también se ha planteado toda una cuestión respecto a qué es la creatividad hoy día, cuando tú puedes tomar el texto de otro, transformarlo, crear otro, y así como por ejemplo lo que ocurre con los memes. ¿Ya? Eso se da mucho en la literatura digital. Además que, en general, como la literatura digital está publicada en Internet y está el código, tú puedes tomar el código, copiarlo y transformar esa obra. Entonces, una de las razones por las que surgen, por ejemplo, licencias alternativas como Creative Commons, es justamente por este tipo de práctica. Porque Internet abrió un mundo creativo basado en la copia. De hecho, si nos vamos a la música, ¿ya? El sampling, los remixes, han sido súper importantes, por ejemplo, para el desarrollo del hip hop. ¿Ya? Entonces, hay que entenderlo, yo creo, más bien como un fenómeno creativo, sin dejar, eso sí, de entender que no es lo mismo tomar la obra de otro y transformarla en otra cosa, que tomar la obra de otro y decir, esto es mío. ¿Ya? Y para eso, bueno, a mí yo soy pro licencias libres, por lo tanto creo que Creative Commons es lo que funciona en Internet y los derechos de propiedad intelectual ahí quedan obsoletos, digamos. Yo quería hacer un pequeño comentario por eso y también quizá de cómo abrir una pregunta nueva para ti, Carolina. También porque en el fondo una de las discusiones que se ha abierto y que es una cosa que tenemos que resolver, no ahora, pero luego en temas de política pública en ese sentido, es todos los temas de propiedad intelectual y de derechos de autor que están asociados y que han sufrido una gran disrupción con la inteligencia artificial. Y al final es responder las preguntas de qué hacemos cuando es la inteligencia artificial la que crea. Y que se está resolviendo, como que a veces se resuelve con decir mejor que sea el creador del algoritmo, o a veces la pregunta sigue abierta. Y por ejemplo, en los casos, no sé, como el caso del nuevo Rembrandt, que es esta inteligencia artificial que analiza todas las obras de Rembrandt y crea un Rembrandt nuevo, ¿qué pasa con eso? O si yo tuviera un algoritmo que analiza música y crea música nueva, al final podría haberse inspirado, como uno podría inspirarse de otra música, o uno puede decir, pero solo analizó otra música y creó lo mismo. Entonces también como dónde poner ese límite es una cosa súper compleja y también ahí felices si nos puedes compartir tu opinión. O sea, yo creo que en algún momento, como dices tú, se va a ser súper fuerte, súper importante plantearse los derechos de las máquinas. Porque me acuerdo hace unos años atrás, hubo un caso bien interesante, no con inteligencia artificial, sino que más bien, no sé si lo conocen, el de la foto que sacó un mono. Ya. Es más o menos el mismo problema, porque lo voy a contar para los que no lo conocen rápidamente. Un fotógrafo está sacando fotos y viene un mono, le quita la cámara y se saca una selfie. ¿Ya? Y esa foto se empezó a compartir por todas partes y se hizo muy famosa. Entonces el fotógrafo reclamó los derechos de propiedad sobre la foto y entonces la gente empezó a decir, pero si la foto no es tuya, la foto se la tomó el mono, por lo tanto, los derechos deberían ser del mono, no del fotógrafo. Y se generó todo un debate respecto de quién es la foto, ¿es del mono o es del fotógrafo? ¿Ya? ¿Es de quien toma la foto o del dueño de la cámara? Etcétera. Entonces yo creo que aquí está, y todo a raíz de que la foto se difundió por internet, fue eso. ¿Ya? Entonces aquí pasa lo mismo, es como lo que decías tú es súper interesante, yo no soy experta en derecho, me imagino que esto lo tendrían que ver como, digamos, quienes son expertos en leyes y todo de la propiedad, pensando también en que las leyes de propiedad se tienen que transformar hoy día,
las de propiedad intelectual sobre todo, porque desde mi punto de vista lo que hacen en una era en la que todo es en base a copia, apropiación, sampling, etcétera, ¿ya? Donde cambia la creatividad, requiere también ajustar el sistema legal a ese fenómeno. Lo mismo acá. O sea, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, el otro día veía el reportaje de Amaro Gómez Pablo sobre estos robots que trabajan en los hoteles en Japón, ¿ya? Y que decían, tenemos estos robots porque trabajan 24 horas al día, nunca descansan y no necesitan comer, ¿ya? Y yo inmediatamente pensé en cómo en algún momento nos vamos a tener que plantear los derechos laborales de las máquinas. O sea, yo creo que ese es un debate que se viene y que deberíamos empezar a dar, aunque nos parezca en este momento de ciencia ficción, pero yo creo que es un debate que se va a venir en unos años más y que es mejor estar preparados, creo yo. A eso mismo, Stucci nos menciona cómo nos relacionamos o no con el virus como si fuera una inteligencia propia. Él coloca un link por si quieren verlo en el chat, que dice que está en portugués, para complementar la cuestión que nos presentó Carolina. Pensamos que los derechos de los derechos de las máquinas, pero seguimos ignorando y masacrando la naturaleza. Un comentario bien interesante ahí. Otra pregunta que viene de Nicolás Barría, para seguir con las preguntas, y ahí ya le han llegado varias a Carolina, y te agradecemos mucho el tiempo y los comentarios, está haciendo una sesión bien interesante. Nos habla Nicolás, respecto de la conciencia. Dice, parece haber desde la psicología algún cierto grado de consenso respecto de la importancia de la sexualidad y los sueños como focos fundamentales de los estudios de la psique. ¿Qué conocen respecto a este debate en el contexto de la inteligencia artificial? Ahí tal vez también José Antonio puede comentar sobre eso. Yo en particular no conozco sobre ese debate, como no lo había escuchado, O sea, es interesante. yo sé que existe, pero porque de hecho, bueno, no sé si es que existe como por ejemplo todo el tema de la sexualidad con inteligencia artificial, pero sí con robots. Entonces, pero tampoco es mi campo de investigación, no es algo en lo que yo haya entrado como para poder dar una opinión ahí informada, digamos, ¿ya? Pero también quizá en algún momento nos vamos a tener que plantear como los derechos en ese sentido, como de en relación con la sexualidad de los robots también. O sea, y eso. Y bueno, y también, claro, me parecía muy interesante el comentario sobre sobre la relación con los virus, porque tiene que ver justamente con eso, yo creo que el espacio de la relación con la inteligencia artificial es un espacio muy importante para preguntarnos por la relación que nosotros como humanos establecemos con otros seres, ¿ya? Si es que les podemos llamar así a las inteligencias artificiales. Y por eso yo planteaba lo de la perspectiva poshumana, que tiene que ver con pensarnos desde la coexistencia, donde nosotros vivimos en relación con otros y no nos posicionamos en un sitial de dominación hacia ese otro, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la naturaleza, que era lo que se planteaba en el comentario, e incluso con el virus, ¿ya? ¿Tenemos que hacer una guerra contra el virus? No, tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es importante cómo nos planteamos nosotros frente a esas otras existencias. Excelente ahí los comentarios. Ahora se ha motivado más nuestros oyentes y quienes están aquí, así que muchas gracias. Tenemos a David Reyes, levantó la mano, vamos a hacer de la preferencia. David, puedes decirnos tu comentario, después Pablo Castro, y ahí pasamos a las preguntas que están en el chat, que están bien interesantes. David, te doy la palabra. Te estamos escuchando, David. ¿No me escuchan? Sí. Súper bien, dale. Bueno, mira, en base a lo que estaban conversando, sería bueno que pudieran a través de la página web del mismo ministerio, no sé si será bueno o no, en el sentido de que pudieran, por ejemplo, compartir algunas herramientas dentro del mismo sitio del ministerio, o sea, por decirte, tanto para música, para los jóvenes, pintura, dibujo, arte, y otras cosas más, o links, pudieran, por ejemplo, a través de la página del mismo ministerio poder estar
más informados de las herramientas que ya sean, no sé, estudiantes, doctorados, que quieran de alguna forma compartirla con la comunidad, con la gente, y uno a través de la misma página del ministerio poder utilizar esas herramientas, especialmente colegios o personas que no tengan acceso. Más que nada una idea de, porque me gusta mucho esto, lo de la inteligencia artificial, y no solamente porque anda en boca de todo, sino que de ahora en adelante yo creo que va de la mano con todos nosotros, en educación, tecnología, medicina, ahora con el virus, muchas formas de poder acelerar las tomas de decisiones y poder cooperar, no sé, algo comunitario, por decirte, donde uno sabe que puede ir a la página ahí del Ministerio de Inteligencia Artificial y hay una herramienta que puede ayudar a tomar una decisión, o te puede guiar en, qué sé yo, no sé, en la educación, más que nada eso. Gracias. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias, David. Sí, y yo solo comentar, es una muy buena idea y en eso como estamos explorando distintas cosas. El ministerio, como yo creo que algunos saben, es súper joven, estamos partiendo, y la página es aún más joven que el ministerio. Entonces, de hecho estábamos conversando el quizás empezar a poner algunas cosas. Hoy día lo que está es, por ejemplo, que van a ir quedando registrados todos los webinars, pero estábamos también pensando en disponibilizar recomendaciones o gente que quiera compartir herramientas y todo. Tenemos que ver bien cómo hacerlo, pero es una muy buena idea el disponibilizar recursos. Muchas gracias. Perfecto. Ahí ahora doy la palabra a Pablo Castro. Pablo, el micrófono está abierto. A ver, un comentario para Carolina. Bueno, primero, soy un gran fan de la ciencia ficción, así que me gustó mucho que haya puesto a Solaris de Stanislav Lem, que es un gran escritor. Las dos películas también son muy buenas. ¿Qué te parece ver la idea, que también es un concepto que es muy común en la ciencia ficción, y que podamos hablar del día de mañana de la fusión del hombre y la máquina y la inteligencia artificial? Es decir, las capacidades que puede entregar la inteligencia artificial se puedan fusionar con el ser humano, y qué podría justamente salir ahí en términos de creación artística u otro tipo de actividades o oficios. Efectivamente, yo creo que, gracias por tu pregunta, Pablo, es súper interesante. Yo creo que hay distintas formas para mirar la relación humano-máquina, ¿ya? Y una de ellas es la que tú planteas, que uno podría decirle como una visión más como transhumanista, cyborg, ¿ya? Que principalmente predominó durante los años 80, 90, bueno, ahora también sigue en boga, digamos, vigente, junto con otras perspectivas. Yo más que o sea, es una línea, es una posibilidad, digamos, de esto de fundirse con la máquina y que surja un tercero, ¿ya? Un cyborg. En el arte hay bastantes experimentos, por ejemplo, o incluso en el caso de la literatura digital también, pero más en el arte, donde, no sé, gente que se pone un chip o que se pone alguna cosa en el cuerpo, ¿cierto? Y que eso le transforma, etcétera. Pero yo creo que a mí me interesa más la perspectiva de entender que son dos singularidades, ¿ya? Dos existencias diferentes, ¿ya? Donde no es que vaya a salir una síntesis, aunque que sería esta tercera existencia cyborg, ¿ya? Sino que somos dos existencias diferentes, lo humano, lo no humano, pero digamos, generamos redes, relaciones, ¿cierto?, que nos permiten convivir. Eso es más lo que me interesa, esa es como la perspectiva que a mí me interesa, desde donde yo lo miro. Yo no sé si efectivamente, porque igual sigo pensando que, por ejemplo, en la propuesta del cyborg, como que aparece mucho en la ciencia ficción, todavía se instrumentaliza la tecnología.
De nuevo, la tecnología para ser superhumanos, ¿ya? Existencias suprahumanas, ¿ya? Pero siempre considerando que es el humano el que domina, ¿ya? Mientras que yo creo que con las inteligencias artificiales se plantea otro tipo de relación, ¿ya? Y por eso a mí me gusta tanto esta novela y la recomiendo tanto, Máquinas como yo, porque ahí está ese problema, ¿ya? Entonces, no sé, pues por ejemplo, incluso, ya, esto no es solo inteligencia artificial, pero yo he escuchado a mucha gente cuando habla de su aspiradora robot, ¿ya? Entonces dicen, ay, le puse nombre a mi aspiradora robot. Hoy sí, es tan tierna, ay, pobrecita, chocó, ¿ya? Es como, la máquina nos genera afectos, ¿ya? Y efectivamente lo ven como un otro, ¿ya? Entonces, a mí me da risa, pero igual me parece que de ahí, o sea, de ese comportamiento, surgen preguntas tanto de lo humano y de lo no humano, aunque, por eso les decía, la aspiradora robot es una máquina que no piensa, digamos, pero sí es una pregunta que yo creo que es interesante para la inteligencia artificial. Yo no creo, no me gusta la visión cyborg por eso, porque creo que instrumentaliza la tecnología al servicio de lo humano, cuando yo creo que aquí lo que necesitamos es una perspectiva posthumana. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a dar la palabra a Guillermo Toro. Guillermo, deja encontrarte. Ahí estamos. Ya, Guillermo, tienes el audio. Muchas gracias. Oye, Carolina, encuentro fascinante la investigación que haces, el nicho en el que estás. Me parece que hay muchas preguntas abiertas y debe ser, pero el sueño del pibe trabajar en este tema, en este momento en que hay una madurez de la inteligencia artificial en realidad, donde yo, mira, soy bibliotecario, trabajé en los años 80 y 90 con ingenieros que soñaban con trabajar en inteligencia artificial, pero todavía faltaba mucho para que eso fuera real, ¿eh? En términos de laborales por lo menos. Ahora sí sabemos que ya se está aplicando la inteligencia artificial en general, en negocios. Yo lo he visto en programación académica de salas, por ejemplo, que hay por ahí algunos marqueteros que andan con eso. Yo no sé cuánto hay de inteligencia artificial en ello. Bueno, mi comentario es que a José y Carlos les quiero agradecer yo que tengan esta iniciativa por parte del Ministerio de Ciencia, y me gustaría que hicieran parte de esto a los becados que están afuera, a los becarios, porque, por ejemplo, mi hijo está en Toronto en este tema de inteligencia artificial, y yo creo que a cualquier chileno de corazón, ¿no?, que esté afuera le va a encantar que lo convoquen a conversar un ratito sobre estos temas y que nos den la visión también que hay del mundo desarrollado. Él muchas veces me dice que en realidad falta mucho para llegar a este sueño o a este cyborg o a esta mezcla real con lo humano, que ellos están en una madeja de algoritmos de la que no salen y que logran con mucho esfuerzo algunos resultados. Él trabaja en aprendizaje reforzado, por ejemplo, esa es su área. Entonces, no sé, creo que esa tremenda red hay que aprovecharla también. Nada más que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Bueno, un poco tomando lo que decía Guillermo o sea, primero lo de la literatura, que efectivamente yo que trabajo en el campo de la literatura digital como desde el año 2007, que fue cuando entré al doctorado, es increíble cómo ha crecido. Yo cuando empecé a trabajar en esto, encontré, no sé, 5, 8 obras de literatura digital. Y me llamaron la atención porque yo ya venía trabajando el tema digital antes, pero desde la sociología. Entonces dije, aquí hay un campo de trabajo interesante. Y nosotros ahora en la cartografía que estamos haciendo en Latinoamérica, tenemos más o menos como 130 obras, y eso solo sin contar Brasil, porque Brasil solo tiene como 130 obras también porque tienen una tradición mucho más larga de trabajo con las tecnologías, sobre todo en poesía, desde la poesía concreta, ¿ya? Entonces, el campo ha crecido impresionante, y el campo además ha ido variando mucho, porque como se trata de literaturas que están relacionadas con tecnologías, y la tecnología está lo de la obsolescencia tecnológica, que quedan rápidamente fuera, ¿ya? Y eso hace también que las mismas literaturas desaparezcan. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta cartografía para preservar esas obras de esta lógica de obsolescencia tecnológica.
Y ahí, bueno, las bibliotecas tienen un rol que cumplir súper importante, porque son las que preservan finalmente. Pero también tienen una pregunta interesante en cuanto a cómo se preservan estas obras que están surgiendo en y para lo digital, que es otra forma de archivar. Así que eso. Muchas gracias, Carolina. Ahora tenemos la mano levantada de Alison Peterson. Alison, voy a desmutearte para que puedas hablar. Dale, Alison. Buenas noches, mi nombre es Alison y quería hacerle una pregunta al ministerio. Hace un tiempo a mi universidad vino un profesor de la Universidad de Columbia y nos comentaba que estaban avanzando mucho en el sentido de poder leer el cerebro humano, que habían llegado hasta a un paciente de Parkinson cambiarle la personalidad por tratar de mejorar su enfermedad. Y él planteaba, él había venido a Chile, pues quería implementar derechos humanos para que de forma externa no se nos pudiera modificar ni la mente ni leerla. A pesar de que esto suena mucho a ciencia ficción, él decía que no estaban tan lejos de llegar a eso. Y que lo otro, ellos querían saber si se consideraba su postura para implementar en el sentido de la ética y todo lo que puede afectar esta herramienta de inteligencia artificial a la sociedad, porque hablaban de que podía comenzar control de masas o hasta modificar de forma su cerebro, su inteligencia, su forma de razonar y de desarrollar diversas tareas. Entonces me gustaría saber si están considerando leyes para que eso no ocurra. Eso es lo de los neuroderechos, ¿no? Sí, justo eso. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias por la pregunta. En particular, o sea, yo no sé mucho, por no decir nada, del tema más de neuroderechos. Lo he escuchado, he visto que es una discusión que está partiendo. Hasta donde entiendo, no está tan avanzado como a nivel tecnológico, pero no lo sé realmente. Y precisamente es importante el poder tener estas instancias para que emerjan esos temas y podamos empezar a conversarlo. Yo creo que, y que esto es un poco también el espíritu del eje 3 de la política, son dos cosas. Primero, muchos de estos temas hoy día recién nos estamos empezando a hacer las preguntas, entonces el pensar hoy día en un proyecto de ley es algo que está bastante lejos porque primero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos como sociedad, como chilenos, como latinoamericanos. Un ejemplo súper particular, por ejemplo, en principios éticos, en cosas mucho más básicas como privacidad, como vigilancia, que son cosas que ya sí son reales en cuanto a la tecnología, es que si uno revisa el mapa de principios éticos a nivel mundial, que por ejemplo Stanford siempre se confunde, Harvard hizo un estudio en que analizó los principios, solo 2 de los 36 que analizó, que clasifican según ellos como principios están hechos en Latinoamérica, o sea, todo viene de Europa, Estados Unidos, algunos de Asia. Y entonces eso nos muestra como la importante de que nosotros como latinoamericanos y como chilenos conversemos qué es lo que queremos. Y uno puede mirar a nivel mundial que ya hay cosas distintas, o sea, lo que se hace en China y lo que se permite en China es muy distinto a lo que se hace y se permite en Europa. Y ahí nuestra pregunta es qué queremos nosotros. Entonces, en ese sentido, como hay dos cosas que hacer. La política, al empezar a mirar ojalá a 10 años y también reconocer que la tecnología cambia rapidísimo, es una política que no puede ser estática y que eso es algo que lo estamos considerando y que en gran parte su accionar va a ser que abrir preguntas en algunos lugares, abrir discusiones en otros lugares y que esos podrían eventualmente llevar a modificaciones o proyectos de ley nuevos en el futuro. Pero solo para ilustrar lo atrasado que están algunas discusiones sobre propiedad intelectual, que es algo que uno pensaría que podría estar más resuelto, la Organización Mundial recién se está preguntando las preguntas que debiera hacerse. O sea, hay una consulta abierta este año de la OMPI diciendo qué nos tenemos que preguntar. Entonces, en ese sentido, es bueno que salgan estos temas. Obviamente es un tema súper importante de empezar a discutir, y lo que nosotros visualizamos es que en estos temas más emergentes lo que hay que empezar a hacer es abrir estos espacios de discusión para ver qué es lo que queremos como sociedad, hacia dónde queremos apuntar, porque tampoco está claro, y en base a eso el poder empezar, ahí ya los que sigan después, en el fondo, el articular cómo vamos construyendo la relación con la tecnología, y que yo creo que también esa es la gran importancia de estas conversaciones, de que hay que poder imaginarse esas cosas para poder empezar a conversarlas. Entonces, pero muy buena pregunta y gracias por la pregunta.
Carolina, no sé si quiere agregar sobre eso, no sé si... Sí, o sea, yo había seguido harto el debate sobre los neuroderechos porque me parecía fascinante, porque efectivamente si tú estás estudiando, por ejemplo, desarrollar inteligencias artificiales, estás estudiando el cerebro, las redes neuronales están basadas en el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, finalmente, eso en algún momento, que era lo que se planteaba en este debate, era que, como decía Alison, que se podía intervenir el cerebro humano, ¿ya? Y cambiar la personalidad y usarlo, etc. Pero yo creo que ahí es importante, por eso es tan importante la educación, ¿ya? Y en ese sentido es que desde la creación, digamos, desde la literatura, el arte, etcétera, también se puede educar a la población, ¿ya? Yo creo que hay mucho de tecnofobia, ¿ya? Que es una cuestión con la que se tiene que también combatir. O sea, las tecnologías pueden ser beneficiosas para muchas cosas, ya lo hemos visto. Y en ese sentido también es súper importante, y ahí yo valoro lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia en cuanto a impulsar el desarrollo local. Hoy día con lo del virus vimos la importancia de invertir, por ejemplo, y ahí efectivamente hay que invertir más en investigación, de invertir en el desarrollo de que hubiésemos tenido una vacuna, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso. Pero aparte de también como luchar contra la tecnofobia, también es importante no ser tecno-optimistas, ¿ya? Como de que la tecnología va a solucionar todos los problemas del mundo, que es un poco lo que sale hoy día desde la entrada, la aceleración que ha tenido los usos de las tecnologías durante la pandemia, ¿ya? Ahí también hay que tener cuidado, porque en el fondo la tecnología se tiene que mirar críticamente, y en ese sentido también es importante educar a la población, que la población sepa cómo funcionan las tecnologías, no que sea una caja negra como es hoy día, que muchos no sabemos cómo funcionan las cosas, usamos nuestro teléfono para chatear y mandar correos, pero no sabemos cómo funciona el teléfono, por ejemplo, y eso se ve hoy día en la educación y esto que les decía, la entrada a las clases online. O sea, nadie sabía ni siquiera cómo entrar a un Google Classroom. Entonces, yo creo que hay que partir, o sea, lo de la inteligencia artificial a mí me parece fascinante, pero yo creo que hay que partir por una educación de la población, pero no solo en generar competencias en la población para que después se adapten fácilmente al mundo del trabajo, sino que también pensamiento crítico, ¿ya? Es decir, que sean capaces de cuestionarse las cosas, que sean capaces de hacerse preguntas, de analizar, etcétera, ¿ya? Y bueno, y ahí es donde yo creo que, como les decía, puede servir mucho el arte y la creación, porque te hace desarrollar una relación creativa, ¿ya? Con las tecnologías. Muchas gracias, Carolina, por el comentario. Ya estamos un poco en el tiempo, tenemos que cerrar a las 7:30, puede ser que nos pasemos unos 5 minutos como máximo. Entonces lo que vamos a hacer es darle la palabra a Nicolás Barría, que nos había dicho por el chat que quería hacer un comentario, y luego voy a sintetizarlas. Habían 4 preguntas que quedaron pendientes, voy a sintetizarlas un poco para que podamos ir cerrando con eso. Nicolás, te doy la palabra en este momento. Vale, muchas gracias. ¿Me escuchan? Súper Sí. bien. Buena. Bueno, quería comentar que primero presentarme. Mi nombre es Nicolás Barría, soy poeta, soy profesor de literatura de la Universidad de Concepción desde hace 10 años aproximadamente. Soy psicolingüista y estudio lectoescritura junto a la profesora Mónica Vélez, que en conjunto hemos diseñado el sistema de diagnóstico y desarrollo de un videojuego para el uso de desarrollo de habilidades de comprensión lectora, que actualmente está vigente en LUDEC. Y bueno, debido a esas cosas me metí en el tema de robótica, trabajé 2 años en una empresa y allá adentro descubrí algo que me gustaría compartir, que tiene que ver con los estudios de Aristóteles y con los estudios de Charles Sanders Peirce, el filósofo estadounidense, que estudia una categoría muy interesante que se llama abducción, y que según Charles Sanders Peirce estaría perdida esa categoría aristotélica en los estudios formales actuales, y que tiene que ver con la capacidad de los seres humanos de generar inferencias. Según Peirce, los humanos podemos generar inferencias a partir de un enfrentamiento experimental con nuestros sentidos, y a esa inferencia se le llama inductiva. Podemos generar conocimiento e inferencias a través de nuestra memoria, de poder ordenar nuestra memoria para sacar conclusiones.
y a eso se le llama inferencia deductiva. Y hay una tercera inferencia que se llama inferencia abductiva, que él la categorizó como fuerte y débil. La débil es la hipótesis, es la capacidad que tenemos de hacernos preguntas y de poder plantear escenarios imaginables dentro del espectro de cosas posibles. Y luego habló de la abducción fuerte. La abducción fuerte es algo más parecido a la tinca, algo más parecido a las sensaciones homologadas que tienen los gemelos y las gemelas, y que tiene que ver con una especie de inferencia creativa producida desde muy adentro del ser humano, y que tiene que ver con una reorganización emocional. Entonces, por eso yo preguntaba antes el tema de los sueños y la sexualidad, porque me parece que hay un debate ahí muy interesante respecto de computar o de programar el instinto, y que debería hacernos cuestionarnos sobre cuál es el límite, ¿no es cierto?, que tenemos ahora para preguntarnos sobre esas cosas, si no estamos preocupados de estudiar las emociones humanas. Es decir, que la empatía es mucho más que ponerse en el lugar del otro, sino que es ser el otro, en cierto sentido. Así que quería hacer ese pequeño comentario porque creo que la abducción es el misterio de la inteligencia artificial en el salto hacia la conciencia artificial. Muchas gracias, Nicolás. No sé si Carolina o José quieren comentar. No, o sea, a mí me parece súper interesante lo que dice Nicolás, y súper importante también para pensarlo en relación con la inteligencia artificial, que es la cuestión de la empatía, claro, y que en el fondo tiene que ver con esta sensibilidad, en el cómo nos relacionamos con el otro. Y eso, efectivamente, yo entiendo que es algo que se está tratando que se está investigando, que se está viendo cómo se genera eso no sé, pues cuando uno veía, ¿cómo se llamaba esta robot que le dieron ciudadanía en los Emiratos Árabes, parece? Hoy se me olvidó. Pero claro, que tenía esta capacidad de poder conversar y de reírse, e incluso como de ser un poco, incluso como chistosa. Entonces yo creo que hasta por ahí han llegado los avances, pero como dice Nicolás, yo creo que es importante hacernos esas preguntas, independiente de que quizás no esté tan desarrollado en la inteligencia artificial, pero es algo que efectivamente los investigadores en esas áreas están buscando. Entonces, cuando lleguemos a eso, ¿nos vamos a hacer la pregunta? No, pues la pregunta tenemos que hacerla antes, tenemos que establecer parámetros, ¿cuál es el límite? Y por eso es tan importante el diálogo entre distintas disciplinas, porque en el fondo hay cosas que quizás los desarrolladores de software o de inteligencia artificial o de aprendizaje maquínico están tan entusiasmados con el desarrollo que están generando, que quizás no se están haciendo esas preguntas, pero nosotros como sociedad sí tenemos que hacerlas. Súper. Ahora ahora sí, para ir cerrando, la palabra a Camilo Sotomayor, y hago los comentarios que quedaron en el chat también. Camilo, ahora te doy audio. Sí. Hola, yo soy Camilo Sotomayor, yo soy médico cirujano de la Universidad de Chile, candidato doctoral de la Universidad de Groningen y también residente de radiología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Una pregunta para Carolina, muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho. Bueno, nosotros también estamos trabajando en inteligencia artificial en radiología, y una de las cosas que a veces pasa es que, bueno, no podemos determinar específicamente en qué se fijó el modelo, digamos en una imagen, una radiografía, una tomografía computarizada, para llegar a las conclusiones que finalmente da. Y bueno, eso plantea una inquietud bien interesante, porque podría ser que hay ciertos patrones en las imágenes que hoy en día no podemos reconocer nosotros como radiólogos. Bueno, me meto ya al buque. Y mi pregunta es si es que haciendo esto en la literatura se podrían, por ejemplo, descubrir ciertos patrones de comportamientos sociales que estén asociados a, bueno, otros comportamientos de los que no estamos conscientes actualmente. ¿Sí? Hay líneas de investigación en esa línea. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Gracias, Camilo, sí, por tu pregunta súper buena. La verdad es que la investigación en literatura en inteligencia artificial es muy reciente. De hecho, hay súper pocos investigadores ya en la literatura digital misma, y con inteligencia artificial hay muy pocas, ¿ya? De hecho, tampoco es que haya muchas obras literarias con inteligencia artificial.
Y a mí me parece súper inquietante lo que tú planteas, que por eso yo traje a colación estas novelas y doy esa cita de Máquinas como yo, porque cuando estaba leyendo sobre aprendizaje, sobre deep learning, pasaba justamente lo que tú decías, de que muchas veces se llegaba a un resultado, pero no se sabía, no entendían cómo la máquina había llegado a ese resultado. Entonces, lo que se planteaba Turing en la novela era, ¿cómo podemos entender el pensamiento de una máquina si, y ahí se va a lo del humano, si todavía ni siquiera somos capaces de entender el pensamiento humano? ¿Ya? Pero efectivamente, a mí lo que me interesa es entender, ¿ya? Y por eso me interesa el debate dentro del deep learning de que logren descubrir cómo se llegó a tal cosa, ¿ya? O cómo no, o que no sepan cómo, porque me interesa a mí entender la particularidad y la especificidad de esa existencia, porque eso nos lleva a hacernos preguntas en la literatura. De repente podemos ver una obra de literatura digital generada por un algoritmo o por una inteligencia artificial y decir, ¡hoy qué obra más mala! Pero ¿desde dónde nosotros estamos evaluando esa obra? ¿Con qué categorías? Las categorías de evaluación de las obras en la literatura cambian constantemente. Entonces quizás el problema es que justamente nosotros estamos evaluando una producción no humana con categorías humanas y tenemos que mirar esa producción en lo que es, como es, en los procedimientos que se generaron para llegar a esa producción, ¿ya? A esa producción literaria. Entonces, ese es como el debate que a mí me interesa y el que yo estoy tratando de investigar. Pero como te digo, hay poca investigación en la relación entre literatura e inteligencia artificial. Hay bien poquito. Yo quería complementar un poquito también, pero por lo que hemos visto hay una línea que también es súper incipiente, si al final todo esto es súper nuevo, pero también que en todo el tema de la explicabilidad de los algoritmos, que es una cuestión súper relevante también para tomar un montón de decisiones de cómo se va a usar la tecnología, hay en la misma área de ciencias de la computación, y obviamente esto es algo que tiene que ser en conversación con otras disciplinas, están tratando de investigar uno, el cómo explicar la caja negra y la toma de decisiones, pero otras veces también otro approach es, ok, es una caja negra que no somos capaces de explicarla y que si leemos el código en realidad es lo mismo, pero que tratar de programarlo, cosa de que la misma máquina explique. Y por ejemplo, hay algunas investigaciones en esa línea en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos que yo había visto, que por ejemplo trabajaban con arte, entonces como un sistema de recomendación que recomienda obras de arte en base a lo que te había gustado, y que trataban de que explique por qué te recomienda ese cuadro. Entonces es como, en lo que a ti te gusta tiene estos patrones de color, entonces debiera gustarte esta otra porque tiene estos patrones de color, y que intentan que la máquina te explique por qué te está haciendo esa recomendación. Entonces yo se lo vi en una presentación a Denis Parra. Denis Parra, sí, eso te iba a decir. El Denis es el que trabaja eso. O sea, él está trabajando eso, y hay algunos investigadores en eso, y en eso son cosas súper interesantes, pero son preguntas totalmente abiertas, como hoy día es el estado del arte finalmente. Claro, exactamente. Sí, ya, y ahora para ir cerrando y le pedimos disculpas a nuestros participantes, nos vamos a pasar yo creo 10 minutos más, pero la conversación está bien interesante, así que le agradecemos mucho a todos su participación. Quedan 4 personas, yo voy a resumirla en 2 preguntas, y juntando un poco las preguntas. Una era relacionada al tema de la creación de obras y la información falsa, y Pamela y Gonzalo Benavides. Las preguntas eran, ¿tendría el mismo valor una obra creada por IA que una obra creada por una persona? Y juntando eso, ¿representa la IA una potencial amenaza de producción de información falsa, pero extremadamente verosímil? Y el segundo grupo de preguntas está relacionado con algo más de características de seres humanos. Hay Vilma Bustos y Juana, que hablan un poco de si se ha estudiado qué ocurre en la IA con la empatía, que es una característica de los seres humanos y mamíferos, y Juana iba por el mismo lado. Decir si es que algún corpus se haya entrenado y se le hayan incluido personalidad o vivencias, y que sea algo más humano. Ese es con el grupo de preguntas, un poco si podríamos discutirla acá, y con eso ya finalizamos el webinar. Carolina. Voy a ver si me acuerdo de la primera, que tenía que ver con la creación de obras y la información falsa. Sí, un poco es si tiene el mismo valor una obra creada por inteligencia artificial que una obra creada por una persona, y en esa misma línea si representa la inteligencia artificial una potencial amenaza en la producción de información falsa, o sea, es tan parecida a lo humano que al parecer sería real, pero no lo es. Respecto a la primera, o sea, es una cuestión que nos estamos planteando
incluso no solo con las obras generadas por inteligencia artificial, sino que lo que yo veo en la literatura digital, desde que aparecieron los primeros hipertextos digitales, hipermedia, obras interactivas, literaturas autogeneradas por algoritmos. Ya, por ejemplo, por aquí no lo puedo encontrar, pero tengo un libro que fue generado por un algoritmo en que mezclaba La carretera de McCarthy con El viejo y el mar de Hemingway. ¿Ya? Entonces, desde ese momento, desde que surgen las primeras obras de literatura digital, se empieza a preguntar el campo disciplinario por cuál es la calidad y el estatus de estas obras, si son literatura o no. Entonces, a mí eso me parece súper interesante, porque cada vez que hay un movimiento disruptivo en una disciplina, volvemos a una pregunta súper básica, que es, ¿qué es la literatura? ¿Cuáles son los criterios con los que nosotros evaluamos y decimos esto es literatura y esto no es literatura? Y eso es lo que en el campo de la literatura digital se ha estado construyendo todos estos años. ¿Cuáles son los criterios por los cuales nosotros decimos esto es literatura digital o es arte? O incluso, y además, incluso lo que les decía, o sea, dentro de la literatura se empiezan a borrar los límites entre lo que es arte y literatura. Antes algo que hoy día es considerado poesía digital, antes era arte medial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van cambiando los criterios. Ahí, y en relación con la creación en inteligencia artificial, bueno, vamos a tener que pensar esos criterios también. ¿Ya? No es algo que esté zanjado. ¿Ya? Así como tampoco nunca está zanjado en la literatura misma, o sea, siempre se están discutiendo los criterios, ¿ya? Respecto a lo de la información falsa, bueno, efectivamente se puede utilizar la inteligencia artificial así como se puede utilizar toda tecnología para generar información falsa, pero de hecho quizás la que es generada por bots o por inteligencia artificiales más complejas puede ser mucho más creíble porque tiene mayor complejidad o se asemeja más a lo humano. De hecho, creo que eso ya ha pasado, ¿ya? Con los bots, por ejemplo, o sea, sí ha pasado, ¿ya? Y por eso es tan importante el pensamiento crítico, de que nosotros seamos capaces de informarnos, de buscar las fuentes, antes de creer cualquier cosa que se nos presenta, ¿ya? Y eso pasa con la tecnología, pasa con la información, pasa con la política, etcétera, ¿ya? Y respecto a lo de la empatía, yo ahí no soy experta, pero creo que es una súper buena idea para los próximos invitados que tengan en estos webinars, para invitar a alguien de psicología e inteligencia artificial, o filosofía de la mente, inteligencia artificial, no sé, algo así. Y sobre la última pregunta, ahí sobre la empatía, que es una característica de los seres humanos y los mamíferos, como que se podría crear empatía con IA. Una buena pregunta. Sí, o sea, yo creo que eso yo no, como les digo, no es mi campo, por lo tanto yo no sé en qué estado están las investigaciones ahí, pero yo me imagino que si están tratando de generar inteligencias que se asemejen a lo humano, ¿ya? O que hagan cosas más allá de lo humano, me imagino que debe haber investigación respecto al tema de la empatía, porque si no, ¿cómo nos relacionamos con esta inteligencia? Sí, y solo como un caso que un poquito relacionado, pero quizás como estas cosas que van emergiendo y que se saltan y se ven harto, es por ejemplo el ejemplo, no me acuerdo de quién lo había programado, pero un bot que lo pusieron en Twitter y que desarrolló un comportamiento agresivo por su interacción con otros usuarios en Twitter, y que es algo que puede pasar, y que en la interacción con los humanos el bot se volvió agresivo y lo tuvieron que bajar. No me acuerdo quién hizo ese bot, pero son cosas que están pasando, o los dos bots que creo que fue Facebook, que empezaron a conversar entre ellos y decidieron inventar otro idioma porque era más eficiente que el idioma humano. Algunos Exacto. ejemplos que nos muestran hacia dónde pueden ir estas cosas. Sí. Exacto. Entonces, con esas preguntas vamos cerrando. Muchas gracias, Carolina, por la participación. De verdad, yo creo que fue una charla bien interesante. También gracias a José Burí por la presentación de la política de inteligencia artificial. Por último, dejar los invitados, porque esta serie de webinars, estos 3 webinars, terminan la otra semana, el día 26 de mayo. Nuevamente nos reuniríamos a las 6 de la tarde, y el título del webinar es Utilizando la inteligencia artificial al servicio de los cuidados de la salud, con el doctor Juan Velázquez del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Así que los esperamos para el próximo martes. Nuevamente agradecerte, Carolina, muchas gracias por la presentación. Esto va a estar subido después en la página del Ministerio de Ciencia, y nada que decir, muy agradecido.
Muchas gracias y les agradezco el diálogo interdisciplinario y espero que esto siga también, bueno, nosotros ya estamos en contacto, así que espero que esto siga también en otra instancia e incluso en la discusión de la política, que es tan importante incorporar distintos saberes. Eso, muchas gracias a todos, me sumo a los agradecimientos de Carlos, gracias Carolina, y también invitar como en esa misma línea, como está abierto, como les dije, hasta agosto la discusión de la política, súper abierta, como ojalá puedan hacer mesas, ahí nosotros estamos totalmente disponibles, nos escriben, todos mis datos de contacto están en la página del ministerio, entonces me escriben, yo muy disponible para presentar o para participar de las discusiones, porque precisamente necesitamos tener estas discusiones para poder construir una buena política. Y también, como decía Carlos, la próxima semana tenemos el tercer webinar de esta serie, pero vamos a estar haciendo más. Entonces ahí también atento a las redes del ministerio, porque vamos a ir tratando de tocar distintos temas, como desde distintas perspectivas que tengan relación con la política, mientras estemos además encerrados, y que esto nos sirve también para poder tener esta interacción, este diálogo. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.